Buen día, el día de hoy vamos a presentar nuestro taller número 5 de economía, el cual se basaba básicamente en el capítulo del libro llamado Panorama General de la Macroeconomía. Mi grupo está conformado por Enrique Alejandro Pinzón, Oscar Andrés Riscanejo Sandoval y quien les habla, Laura Daniela Zapata Gaona. Como primer punto, nosotros teníamos que elaborar un breve resumen de los principales agregados macroeconómicos. En este libro, ellos realizan el estudio del conjunto de la actividad económica y de magnitudes globales, con el propósito de determinar las condiciones generales de crecimiento y también del equilibrio de la economía. Además, con los agregados macroeconómicos se pueden detectar las economías nacionales, destacando las debilidades sectoriales y también las debilidades regionales. Los agregados macroeconómicos nos muestran básicamente las tendencias de las economías nacionales, su crecimiento real, su constitución sectorial y otra serie de indicaciones de gran importancia, como la evolución de la carga tributaria y las realizaciones de los sectores públicos y también los privados. También se puede detectar el ritmo del ingreso de la colectividad, los niveles de consumo agregado, la evolución del ahorro total, la acumulación de capital y la distribución del ingreso. También, entre otros, los diferentes factores productivos. Entre los factores determinantes de la evaluación de los grandes agregados económicos en esta época se demostraron pues los siguientes. La evaluación del potencial para la guerra, ya que desde entonces las guerras empezaron a exigir el apoyo en un amplio respaldo industrial y también por parte del tecnológico. La implantación de sistemas centralizados, esto se dio en países comunistas y dependencias del gobierno y dirigido por las centrales de planificación del Estado. Otro punto fue la depresión y la teoría keynesiana. El economista no se interesó solamente por el monto del PN, sino también por su constitución y por sus factores determinantes. Su monto, su crecimiento y su distribución se transformaron en elementos esenciales para los análisis agregativos. El PIB, que significa Producto Interior Bruto, el PIB mide el valor de mercado expresado en unidades monetarias de la producción de todos los bienes y servicios. También digamos que el PIB es el principal indicador económico macroeconómico para medir el nivel de la actividad económica de un país o de una economía. Mide también la producción agregada, que se determina también como producción total de una economía. También está el Producto Interno Neto. Este es el valor total de los bienes y servicios producidos por los residentes de un país en un periodo determinado. Normalmente, digamos que se basa más que todo como en un año, deduciendo lo consumido, la inversión, la variación en existencias y también el valor de las exportaciones. También está el Producto Nacional Bruto. Se puede definir como la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país, aunque estos bienes también se produzcan en un país extranjero. El PNB, que es el Producto Nacional Bruto, conocido también como Ingreso Nacional Bruto, se tiene en cuenta el concepto o término de nacionalidad. Por ello se incluyen los productos realizados por ciudadanos, empresas nacionales, y de esta forma excluye los productos o servicios extranjeros realizados dentro del país. El ingreso nacional, este es el valor agregado por todos los factores productivos de un país durante un periodo de tiempo determinado, usualmente un año. También se puede definir como la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país sin tener en cuenta los bienes y servicios intermedios. Y por último está el ingreso nacional disponible. Son aquellos recursos que están a la disposición de los residentes de un país como resultado de su esfuerzo productivo, mismo que se puede destinar a la adquisición de bienes y servicios de consumo final. O también se puede utilizar al ahorro, se obtiene a partir del Producto Interno Bruto a precios de mercado del cual se deduce el monto de consumo de capital fijo y se le agregan los ingresos factoriales netos procedentes del resto del mundo. En nuestro segundo punto teníamos que responder algunas preguntas que estaban dentro del libro,
que son preguntas para debate. La primera pregunta que aparecía allí era cuáles son los grandes objetivos de la macroeconomía. Nosotros pensamos que los grandes objetivos de la economía son tres principalmente. El primero es la producción. Su propósito es tener un alto nivel y rápido crecimiento para así a la actividad económica proveer a la población de bienes y servicios que deseen, pero se centra más que todo en las necesidades básicas que son alojamiento, alimento, educación y también recreación. La medida más clara de la producción son la economía, en la economía es el PIB, Producto Interno Bruto, y existen dos formas de medirlo. El primero es el PIB nominal, se mide a precios de mercado, y el PIB real se calcula a precios constantes o invariables. El segundo objetivo de la macroeconomía es el empleo. Este es el indicador de la macroeconomía que afecta pues directamente a los individuos. La población desea tener empleos bien remunerados sin necesidad de buscarlos o esperar pues demasiado por ellos, y desea seguridad y buenas prestaciones. Y el tercer y último objetivo de la macroeconomía son los precios estables. Este es el tercer objetivo de la macroeconomía, y su propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable. Por medio del PIC, los estadísticos del gobierno pues miden la tendencia en el precio promedio de los bienes y también los servicios que adquieren pues aquellos consumidores, y los economistas miden la estabilidad de precios observando la inflación, y también pues puede ser la inflación o la tasa de inflación. Cordial saludo, continuando con el tema que estaba exponiendo la compañera, seguimos con el 2, que es calcule los siguientes datos, que es uno, la inflación entre 1981 y 2007. Entonces pues para eso hicimos una tabla y formulamos y sacamos la fórmula, y nos bota que la inflación en 1981 en comparación con el año 1982 fue el 10.3% anual, y la inflación del 2007 fue 2 o sea, a comparación del 2006 fue el 2.8 anual. La tasa de incremento, eh, la tasa de incremento real es de 5.161.700.000. El crecimiento fue un 2.5 hasta 1984, y en 1982 fue el 7.2. Según esto, la tasa de inflación de en 1970 a 1980 fue el 13.5, y continuando con ese mismo efecto dice que la tasa de inflación para el año 2007 fue 2.8. La tasa de 1929 a 2008 es del 82,93%. ¿Cuál sería el efecto de cada uno? La siguiente pregunta es: ¿cuál sería el efecto de cada uno de los siguientes eventos de demanda agregada a la oferta? Entonces, según eso, se puede reducir que al reducir los impuestos se genera un aumento en la demanda agregada, porque se consigue tener una mayor demanda efectiva por parte de las personas. Con esto también se benefician las empresas, ya que a mayor demanda, mayor producción. De acuerdo a la disminución de armas, que disminuye el gasto de defensa en DEA. En este caso, la demanda agregada disminuye, ya que porque de acuerdo buscaría disminuir la compra, por lo tanto los productores de armas se verían afectados. Un incremento potencial es la oferta agregada aumentada considerablemente, ya que tiene un nivel más alto que producción, y este se podría ver reflejado en inversiones, tecnología, entre otros. De acuerdo con esto, se dice que la demanda agregada aumenta, ya que el consumidor puede encontrar precios más bajos y puede comprar muchos más. Gracias. Continuando con el trabajo, tenemos el cuarto punto, que dice: para cada una de las acciones listadas en el ejercicio 3, utilice el esquema para mostrar el efecto sobre la producción y el nivel de precios. 1. Un fuerte recorte de los impuestos personales y empresariales. La curva de la demanda agregada se desplaza hacia la derecha como aumentan los ingresos y a su vez el PIB, entonces hay un incremento de precios.
De acuerdo con reducción de armas que disminuye el gasto de defensa en DEA, el PBI disminuye y por lo tanto la curva se desplaza hacia la izquierda y hay una disminución y se genera disminución de precios y el incremento de la producción potencial. Entonces para ello la curva que se ofrece agregada se desplaza hacia la derecha, provocando un aumento en el PI y por ende disminuye el ICP. IPC, qué pena. Un relajamiento de la política monetaria que reduzca las tasas de interés. Entonces la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, incrementando el PIB y el ICP, generando que las personas adquieran más créditos y por el mismo aumente el consumo de entidades crediticias. Bueno, en el quinto punto nosotros tenemos un ejemplo que nos ponían que decía, póngase en los zapatos de un formulador de políticas económicas. La economía se halla en un equilibrio con P igual a 100 y Q igual a 3000 igual a PIB potencial. Usted rechaza hacer ajustes por la inflación, es decir, que usted quiere mantener los precios absolutamente estables en P igual a 100. No importa lo que suceda con la producción. Usted puede usar políticas sus fiscales y monetarias para afectar la demanda agregada, pero no puede afectar la oferta agregada en el corto plazo. Dentro de esto, hallamos una baja en la productividad que reduce la producción potencial. Se sacrifica la producción ya que no se puede mover el precio del producto así aumenten sus costos de producción, haciendo que la cantidad disponible en el mercado pues disminuya o la calidad del mismo también disminuya, lo cual pues obviamente afectará a la demanda. En el sexto punto nos dicen, en 1981 a 1983 el gobierno de Reagan aplicó una política fiscal que redujo los impuestos y elevó el gasto gubernamental. Explique por qué esta política tendería a incrementar la demanda agregada. Muestra el impacto sobre la producción y los precios, suponiendo solo un desplazamiento de la DA. Entonces, en este punto, en la política de Reagan, donde redujo los impuestos y elevó el gasto gubernamental, se conoce como Reaganomics. Esta se basa en la teoría económica de la oferta, establece que las reducciones de impuestos fomentan la expansión económica suficiente para ampliar el tiempo de la base de impuestos. La política de reducción de impuestos aumenta la DA debido a que al reducir los impuestos las empresas pueden y también pues tienden a reducir los impuestos. Y a reducir los impuestos, perdón, me equivoqué, ahí tienden a producir mucho más de lo que pues normalmente producen, necesitando como tal más manos de obra. Esto lo que hizo fue permitir que las personas lograran más ingresos para consumir, elevó la producción de bienes y servicios ya que los hizo mucho más disponibles. También esto ayuda a incrementar el consumo en la economía. La política de Reagan consiguió que Estados Unidos tuviera tasas impositivas más bajas y también más planas, generando más dinero. El comercio empezó a ser como pues más libre y menos regulación, y habían menos regulaciones. El impacto que produjo fue cambiar la actitud de las personas ante el trabajo, las inversiones y también la producción, y en la DEA se evidencia que se disminuyen los precios bajando la inflación y por ende también se aumentó la producción. En el punto B nos dicen, la escuela del lado de la oferta sostiene que los recortes de impuestos afectarían a la oferta agregada, principalmente al elevar la producción potencial. Si se supone que las medidas fiscales de Reagan afectaron a la OA y a la DEA, muestra el impacto sobre la producción y el nivel de precios. De acuerdo con la política fiscal del lado pues de la oferta, los impuestos más bajos inducen al trabajo, el ahorro y la inversión con la que desplazan la curva de oferta agregada hacia la derecha. Como resultado, la producción y el empleo pues aumentan y el empleo aumentan sin inflación. Y según la política fiscal de discrecional, sigue el argumento keynesiano que afirma que el gobierno debe manipular
la demanda agregada para influir pues en la producción, también en el empleo y los precios en una economía. La política fiscal discrecional requiere que una ley que cambie de una ley que cambie el gasto del gobierno o em, también que cambie los impuestos para asimismo pues estabilizar la economía. Continuando con la actividad, tenemos el punto 7, el cual la pregunta dice, el paquete económico de Clinton, según lo autorizado en el Congreso en 1993, tuvo el efecto de ajustar la política fiscal al elevar los impuestos y reducir los gastos. Demuestre esta política. Entonces, claro, por supuesto, entonces no hubiera una política monetaria que la compensara en el sentido opuesto. Como se está recuperando el dinero al elevar los impuestos y para realizarlo en sentido opuesto, se realiza un incremento en la tasa de interés para generar créditos y por este medio poder recuperar o reducir el gasto sin tener que incrementar más los impuestos. El, en el supuesto de que la política monetaria neutralizara un completo impacto sobre el PIB y de que el menor déficit llevara a una mayor inversión y a un mayor crecimiento de la producción potencial. Identificaríamos un incremento de la demanda agregada por tener una mayor inversión y mayor crecimiento de la producción potencial, inclinándose la gráfica hacia la derecha.